Hola gente, bueno, este video viene con intenciones de reponer un poco la asistencia de hoy. Voy a usar el libro y bueno, quisiera que lean esta parte de transformaciones de variables aleatorias. Voy a hacer algunos comentarios para que se entiendan algunas partes, si es que no se entienden. Y bueno, disculpen un poco la voz y el ruido que puede haber de fondo. Bien, entonces, transformaciones de variables aleatorias. ¿Qué viene a hacer esto? Bueno, capaz que lo mejor es empezar con un ejemplito, si bien es cierto que acá, por ejemplo, acá menciona un ejemplito, ¿sí? La idea es que nosotros tenemos una variable aleatoria y entonces lo que hacemos es aplicarle una función a esa variable aleatoria. Entonces, lo que va a contar el libro es que no puede ser cualquier función. ¿Por qué no puede ser cualquier función? Bueno, vamos a ver un poquito eso. Nosotros ya sabemos que, bueno, una variable aleatoria en realidad es una función que va del espacio muestral a los reales. Entonces, bueno, podemos hacer un dibujito así, donde x lo que hace es asignar a cada elemento del espacio muestral un número real. ¿Bien? El tema es que nosotros queremos aplicar una nueva función. Bueno, ¿qué va a pasar con esa función? Esa función va a ser una función de dominio R, porque la idea de la función es que lo que hace es que me lleva de acá a acá. Entonces ahí voy a conseguir f de x como una nueva variable aleatoria. Bien, esa va a ser la nueva variable aleatoria. En realidad esta variable aleatoria nueva es una composición de funciones. ¿Sí? Ahora, para que esto tenga sentido, tenemos que tener en cuenta la definición de variable aleatoria, porque no alcanzaba con tener este dominio y recorrido, sino que además la definición exigía que la contraimagen de todo boreliano sea un elemento del sigma álgebra. ¿Sí? No lo dije, pero estamos en un espacio probabilizable. Así que esto tenía que estar en el sigma álgebra. Bien. Bueno, entonces la idea es que si yo tomo un boreliano acá, que podría ser un intervalo abierto, digamos, la contraimagen me dé un evento de sigma álgebra. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la función f? Bueno, sencillo. Lo que le vamos a pedir a la función f es que si nosotros tomamos un boreliano acá, ¿qué va a pasar? Bueno, yo quiero que esta i sea una variable aleatoria, ¿no? O por lo menos estamos pensando en eso. ¿Qué condiciones tengo que pedirle a f para que i sea una variable aleatoria? Bueno, si es una variable aleatoria, entonces lo que necesito es que la contraimagen en i de cualquier boreliano pertenezca al sigma álgebra. Esto es muy fácil de conseguir.
porque lo único que voy a necesitar es de exigir es que la contraimagen de este boreliano me dé un boreliano, porque si yo le hago la contraimagen y acá me da un boreliano, digamos que me da un, yo qué sé, un boreliano cualquiera, si la contraimagen me da un boreliano, entonces yo tengo asegurado que la contraimagen en X también, bueno, que me va a dar un evento. Esa es la idea. Entonces lo que le tenemos que pedir a la función f para que f de x, que es una composición, pero la vamos a ver como f de x, la vamos a pensar como si fuese una función. Ahora lo vemos en un ejemplito. Pero lo que le vamos a pedir a f es que, bueno, la contraimagen de un boreliano sea un boreliano. ¿Sí? Para poder hacer esa vuelta hacia atrás y conseguir un evento. O sea, yo tengo un boreliano acá, tengo un boreliano, vuelvo de la función f, consigo un boreliano, vuelvo de la función x y consigo un evento. Y entonces después a este boreliano b, bueno, mejor dicho, a la contraimagen de ese boreliano b, le voy a poder calcular la probabilidad porque es un evento. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, volvemos al libro. Léanlo. Pero ahí es donde viene la definición de función medible. ¿Sí? Decimos que la función f, decimos que la función f de R en R es una función medible, o Borel medible, si cuando le hago la contraimagen a un boreliano, me da un boreliano. ¿Sí? Acá recordé, eso no importa. Bueno, la buena noticia es que hay algunos casos de funciones que no es necesario probarlo, vamos a suponer que son medibles. ¿Sí? La composición de funciones medibles es medible. Las continuas son medibles. ¿Sí? Una función con una cantidad numerable de discontinuidades es medible. Y si f y g son medibles y c es un real, entonces toda esta cantidad de cosas son medibles. El límite puntual de una sucesión de funciones medibles es medible. Esto del límite puntual lo van a ver en análisis 2. Se fue. Bien. Entonces, bueno, proposición. Esto es un poco lo que les conté recién. Mírenlo, después lo leen. Sea x una variable aleatoria definida en un espacio probabilizable y una función medible, entonces g de x es una variable aleatoria. ¿Sí? Si le aplico una función medible, me va a dar una variable aleatoria. Ahora, ¿cuándo nos interesa o en qué casos podríamos pensar en aplicar una función medible? Bueno, por ejemplo, supongamos que estoy jugando a los dados. Estoy jugando a los dados. Y entonces estoy tirando los dados. Y bueno, me bloqueé. Tiro los dados.
Así que mi omega, bueno, puedo sacar los números del 1 al 6. ¿Sí? Supondremos que el dado es justo. Así que, bueno, tenemos que x, el número que sale en el dado, es una variable uniforme eh, para los números del 1 al 6. ¿Sí? Todo con probabilidad un sexto. Entonces, estoy jugando a que, estoy apostando a que si sale el 1 o el 2, entonces yo gano 10 pesos. Y si sale 3, 4 o 5, no pasa nada, 0 pesos. Y si sale el 6, pierdo 20 pesos. Bien. Entonces, me puede interesar definir una función para la variable aleatoria que lo que hace es definir la ganancia. Entonces, esto me va a dar 10 si x vale 1 o 2, mejor dicho, pertenece acá. 0, lo que acá ponemos menos 20 si x es 6 y 0 en otro caso. Entonces ahí lo que definí es una función que lo que hace es, después de que tenemos el valor de x, de la variable aleatoria, lo que asigna es el puntaje. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a volver al libro. Ese es un ejemplito. Ahora volvemos a ver alguna otra cosita sobre ese ejemplo. Ejemplo 42. Dice, sea igual x cuadrado, donde x es uniforme entre 0 y 1. Entonces tenemos que es uniforme entre 0 y 1. Así que y, bueno, y también el recorrido de y claramente va a estar entre 0 y 1. Porque si yo elevo al cuadrado un número entre 0 y 1, me va a dar entre 0 y 1. Lo cual no quiere decir que sea uniforme. La variable aleatoria y. Dice, aprovechemos el ejemplo para tratar de hallar la distribución. Bueno, vamos a ver qué pasa con la distribución. Entonces, lo evidente, si es menor que 0, si la x es menor que 0, entonces la variable, la función de distribución en un número menor que 0 va a dar 0. ¿Sí? Porque es imposible que y, que es x al cuadrado, me dé menor o igual a 0. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Está? A su vez, si es mayor que 1, entonces estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la y, que es x al cuadrado, sea menor o igual que un número mayor que 1? Bueno, pero en el caso del 1, esto es seguro. Así que si en el caso del 1 es seguro, para un número mayor que 1 va a seguir siendo seguro. Por lo tanto, la probabilidad da 1. ¿Sí? Bien. Y bueno, y queda el caso más interesante, que es que x esté entre 0 y 1.
Entonces, bueno, tomo un valor entre 0 y 1. Un valor X. Entonces lo que tengo que calcular es cuál es la probabilidad de que la variable y sea menor o igual a X para calcular el valor en la función de distribución. Esta y está definida como X cuadrado. Y para que X cuadrado sea menor que X, lo que tiene que pasar es que la variable aleatoria X esté entre menos raíz de X y raíz de X. Bien. Ahora, no nos olvidemos que X está entre 0 y 1. Así que bueno. Bueno, acá aplica directamente la distribución. Está. No hay mucho drama. Porque esto le va a dar 0. Y entonces le queda esta. Que esta de acá sería la medida del intervalo que va desde 0 hasta raíz de X dividido la medida del intervalo 0, 1. Así que le termina dando raíz de X. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que la función de densidad es esa. La distribución, perdón, la distribución de I da raíz de X si X, bueno, 0, si X es negativo, raíz de X si está entre 0 y 1, y 1 si X es mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que la densidad, bueno, la densidad va a ser la derivada. ¿Sí? La derivada definida en el intervalo 0, 1. Por las dudas, si no se entiende qué quiere decir esto de acá, lo que quiere decir esto es que esto, digamos que toma este valor cuando X pertenece al intervalo 0, 1. Y en otro caso da 0. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está haciendo esto es multiplicando. Entonces, lo que hace esto es, vale 1 si X está en ese intervalo, 0, 1 abierto, y vale 0 si no está. Entonces, cuando está, multiplica por 1 y queda este valor. Cuando no está, multiplica por 0 y se anula. Y la I es por indicatriz. Creo. Creo que era esa la palabra. Me hace ruido ahora porque es una palabra medio rara. Está bien. Entonces se vuelve interesante esto de, dada una variable aleatoria que se obtiene al aplicar una función medible a otra variable, pensar en cuál es la función de distribución, cuál es la función de densidad. Acá habla un poco de la distribución beta, está más arriba, si quieren la pueden ver. Está la gama también. Bueno, entonces, volviendo un poquito a esto. A ver. Acá. Bueno, volviendo un poquito a esto, entonces podríamos pensar en la función de distribución, o en la función de cuantía, o
en este caso que estamos con discreta, de I. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos que I es discreta. Así que si estamos pensando en la función de cuantía, que es la que asigna las probabilidades a cada valor, es muy sencillo. El recorrido de I es menos 20, 0, 10. ¿Sí? Entonces, la de cuantía lo que hace es, bueno, en menos 20. Tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que I valga menos 20. Pero para que I valga menos 20 es lo mismo que calcular la probabilidad de que X valga 6. Y esa probabilidad es un sexto. En el caso del 10, entonces estaríamos calculando la probabilidad de que I valga 10, que es lo mismo que la probabilidad de que X valga 1 o X valga 2. Y bueno, claramente es un tercio la probabilidad de que pasen esas cosas. Quedaría la última, que va a dar un medio. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, podríamos graficar la distribución la función de distribución de I a medida que varía X chiquita. Entonces, la distribución va a ser 0 hasta que llega a menos 20. Y ahí cambia a un sexto, que vamos a suponer que está por ahí. Menos 20. Después en 0 acumula la probabilidad un tercio. Así que ahí va a pegar el saltito para acá. Me estoy comiendo las flechitas. Ahí. Y después ahí acumula la probabilidad un medio y queda la distribución. Acá el 10. Bueno, pero volviendo al ejemplito este, al ejemplito no, al dibujito, nosotros teníamos que aplicamos X y aplicamos una función F. Entonces, ¿qué pasa? Este menos 20 no deja de ser un boreliano, al cual le buscamos la probabilidad. Igual que este 10, igual que este 0. Por ejemplo, en el 0, cuando nosotros aplicamos la función f, son varios los que tienen imagen 0. De hecho son, ¿cuáles eran? 3, 4, 5, creo que eran. 3, 4 y 5 son los que tienen imagen 0. Por lo tanto, cuando busco la contraimagen, me da la unión de estos tres.
que también es un boreliano. Y estos a su vez me dan, bueno, el evento de las caras 3, 4 y 5. Lo que digo es que cuando nosotros estamos buscando el evento o pensando en la probabilidad, lo que hacemos es, desde el resultado o la imagen en la función f, volver hacia atrás a pensar en x, en qué me estaría dando en x, y volver hacia atrás a encontrar ese evento para después a ese evento aplicarle la función probabilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la clave, o una de las claves, no sé si es la clave, pero una de las claves para trabajar con las transformaciones es pensar los problemas de la variable y en la variable x. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con un problemita en el cual había una semicircunferencia de radio r y queríamos que, bueno, había una variable x de distribución uniforme en el intervalo menos r, y entonces lo que nosotros queríamos era calcular la probabilidad de que si se tomaba un punto al azar en ese intervalo, un punto cualquiera, que la longitud del segmento eh, me diera menor que R sobre 2. ¿Sí? En este caso, no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros veíamos que, dado X, la longitud del segmento L cumplía que era la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Así que, dado X, nosotros podríamos encontrar la longitud del segmento como una función de X. Por lo tanto, podríamos definir una variable aleatoria como el valor de X es aleatorio, depende de una variable aleatoria uniforme. Nosotros podríamos, a partir de esa variable aleatoria, definir una nueva como, bueno, raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? O si quieren, y sería f de x con esta. ¿Está bien aplicado? Bueno, sí, porque esta función es continua. Así que es medible. El timbre. Miren. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos es... Bueno, teníamos que calcular cuál era la probabilidad de que el largo sea menor que R sobre 2. Lo cual
estamos pensando en el boreliano que va desde R sobre 2, de menos infinito a R sobre 2. Bien. Bueno, para poder resolver este problemita, lo que necesitamos pensar es, bueno, ¿qué tiene que pasar con X? O sea, ¿cuál es el boreliano en el cual si aplico la función f me da este otro? ¿Sí? Aunque en realidad lo pensamos al revés. ¿Sí? ¿Cuál es la contraimagen de este boreliano? Bien. Nosotros sabemos que la función x siempre va a asignar un numerito entre menos r y r. Así que es fácil ver que si yo quiero que la longitud sea menor que r sobre 2, entonces lo que necesito es que caigan estos pedacitos de acá. ¿Sí? Que esto fue lo que vimos en clase. Ahora, ¿cómo lo pensamos? Bueno, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es llevar el problema a x. Y eso, lo usual, es expresar y en función de x. Expresar y en función de x. Y, perdón, acá es x grande. Acá es x grande. Bien. Y bueno, tratar de trabajar con esta expresión para que queden expresiones del tipo x menor o igual que tanto o menor que tanto, que me permita transformar esto en la función de distribución. ¿Sí? Bueno, esto lo hicimos en clase. No lo puedo hacer. No, ya lo hicimos en clase. Sigo con el libro. Proposición 16. Sea x una variable aleatoria discreta con cuantía p de x y g una función medible, entonces y cumple esto. Esto no sé si tiene mucho sentido comentarlo. Capaz que comento esto. Lo que se está haciendo acá es sumar todas las probabilidades de la función de cuantía de x que generan esa imagen. Por ejemplo, ¿cómo hago en el ejemplo de los dados para calcular PDI de 10? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar P de x de 1 más P de x de 2. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen de 1 me está dando 10 y la imagen de 2 me está dando 10. Entonces lo que hago es sumar todas las probabilidades de los valores en x, cuyas imágenes, que eso es lo que dice acá, la imagen me da la y. En este caso, bueno, la imagen me da 10. Está la demostración, no tiene mucho misterio. Está el ejemplo de la ruleta, que es medio parecido al de los dados, o sea, tiene que ver con ganancias. Bueno, y la 17 dice, sea x una variable aleatoria absolutamente continua,
con densidad de f de x, cuyo soporte está incluido en el intervalo i, y sea g tal que es monótona estricta y derivable. Bueno, entonces si define una nueva variable aleatoria, va a ser absolutamente continua. Y bueno, ahí están los casos de si es creciente, si es decreciente. Esto para el caso anterior no nos hubiese servido porque la r cuadrado menos x cuadrado de esta función no es ni creciente ni decreciente. ¿Sí? Pero en el caso de que sea creciente, en el caso de que sea creciente, esto es útil porque si es creciente estrictamente, entonces tiene inversa en el soporte. Así que bueno, es eso. Esto lo que hace es usar la inversa para transformar el boreliano el en i, transformarlo en otro boreliano en x. Esa es la idea. O sea, lo que hace es, está trabajando con la función de distribución. Entonces, quiere calcular la probabilidad de i menor o igual a x, que esto sería f de i de x. Entonces, esto es en i. En x, si la función g es creciente, es muy fácil encontrar la contraimagen. Lo único que hay que hacer es tomar x, aplicarle la función inversa, que va a dar acá, y como es creciente, va a ser este boreliano. ¿Sí? Entonces, esto termina dando la probabilidad de que x sea menor o igual que la inversa en x, y que esto es f de x de este valor. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí. Aclaro eso porque puede parecer complicado, pero no lo es tanto. Bueno, y acá supongo que lo explica más abajo, ¿no? A ver. Pero acá lo que hace es como f la función de densidad sería la derivada de esta. Entonces lo que hace es deriva esta, pero en realidad está derivando esta de acá, con la regla de la cadena. Y llega a esta cosa. No es difícil. Si lo miran, es la regla de la cadena. Entonces esto puede ser una salida fácil cuando se dan cuenta que lo que se está aplicando como transformación es una función creciente, derivable. Bien. Y bueno, no mucho más. Hay algún ejemplito más. Ejemplo 24. Sea i igual menos log de x. Menos logaritmo de x. Ahí x es
está entre 0 y 1, una uniforme entre 0 y 1, sin los extremos. Entonces, menos logaritmo de x entre 0 y 1, acá en 1, entre 0 y 1 es una función decreciente, así que dice, tomando g de r más en r, menos log de x, que cumple las hipótesis de la proposición 17, o sea, es decreciente estricta, es derivable, bueno, acá lo dice, decreciente, entonces es fácil encontrar la función de distribución de i, porque en el caso de que sea decreciente, lo que vamos a tener es que no es lo mismo que el anterior, sino que es 1 menos. Eso, porque al ser decreciente lo que me da es el otro boreliano. Me da para el otro lado. ¿Y cómo calculo la probabilidad de este? Bueno, la probabilidad de este es 1 menos la probabilidad de este. O sea, del valor para la izquierda. No sé, espero que se entienda. Además lo van a leer. Por eso queda 1 menos la de distribución aplicada en g a la menos 1 de x. Y g a la menos 1 de x es e a la menos x. Así que, y bueno, y en este caso estamos aplicando f de x de e a la menos x, pero no hay que olvidarse que es uniforme. Y la distribución de las uniformes lo que hace es que para cualquier valorcito me queda la medida del intervalo, en este caso desde 0 hasta x, sobre la medida del intervalo completo, de 0 hasta 1. Me ha parecido a hoy. El denominador da 1 y acá da x. Está, pero no es x, es a la menos x. Así que da 1 menos e a la menos x. Bien. Está. Y después, bueno, unos detalles, si x menor que 0, si está. Por lo tanto, y es exponencial de parámetro 1. ¿No? Eso está claro, esta es la forma de la exponencial, la distribución de la exponencial. Bueno, bien. Veamos ahora un ejemplo de variable aleatoria absolutamente continua y obtenemos una discreta. Bueno, sí, está bien. Esto es lo que se llama discretizar una variable. Esto puede pasar. Es muy común cuando lo que se tiene es una señal, yo que sé, una señal de sonido. Y lo que se hace es tratar de digitalizarla, entonces lo que se hace es, se toman valores discretos que permiten comunicar esa señal. Esto es muy común, hacer que de una variable continua obtengamos una discreta. Y bueno, y en este caso lo que hace es define i como la parte entera de 37 por x, donde x es uniforme entre 0 y 1. Bueno, esto está lindo. Esto está lindo porque un tiempo en el que el Excel no tenía la función aleatorio entre, ahora sí la tiene. Entonces es un poco lo que va a contar ahí.
¿Qué pasa? Si ustedes van a Excel, el Excel tiene una función que es aleatorio entre, y entonces ahí uno pone aleatorio entre 8 y 100 y te tira un número aleatorio entre el 8 y el 100, incluidos ellos, un entero. Esta antes no estaba, estaba el aleatorio, que lo que te hacía era, te tiraba un numerito entre 0 y 1, bueno, pensando en la distribución uniforme, ¿no? O sea, un numerito entre 0 y 1. Bueno, y creo que no estaban incluidos. Ahora no me acuerdo. Supongo que no. No, no estaban. Entonces te tiraba un numerito entre 0 y 1 al azar, suponiendo que, bueno, la distribución de probabilidades era uniforme. Entonces, si vos querías un número entre 1 y 36, como para la ruleta, lo que tenías que hacer era transformar esto. Luego tenías que transformar el intervalo 0,1, entonces obtener el intervalo 0,1, ¿no? Y lo tenías que pensar como que tenías 36 pedacitos. Y esto lo tenías que transformar en un intervalo de 36 de longitud para que este se transformara, por ejemplo, del 0 al 1. Y así sucesivamente, y hasta que tuvieras un último pedacito que iba del 35 al 36. Entonces lo que hacías era, tomabas este valor en una celda, o sea, en una celda ponías aleatorio, en otra celda hacías referencia a esta, yo que sé, vamos a suponer que era 1, y la multiplicabas por 36. Y entonces te iba a quedar un numerito entre 0 y 36. Y ahí lo que hacías era quedarte con el entero superior. Sí, no creo que lo que hacías era truncar, entonces truncar te lo llevaba al menor, truncabas esa celda y le sumabas 1. Y todo eso tenías que hacer cuando no estaba esta función aleatorio entre, para hacer una simulación en Excel de un número entre 1 y 36. Ah, me acabo de dar cuenta que hay 0 en la ruleta. Está mejor, porque así leen el ejemplo de cómo hace para definir de 0 a 37. Bueno, está, quedó larguísimo esto. Me voy.